Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este día en que iniciamos la recta final de nuestra Pascua. Es la última semana para meditar la Pascua. Son 50 días que se van a cumplir el próximo domingo. Pero hoy es domingo de la Ascensión de Jesús. Tenemos que iniciar este programa lamentando dos cosas, una humana y otra animal. Lo humano, anoche a eso de las 9 de la noche, falleció nuestro compañero de congregación, el hermano Sixto Chacón. Sixto Chacón, originario de Lobasco, decidió ser hermano coadjutor de la congregación de la misión, de los misioneros paulinos. Toda la vida es una vida de sencillez, la de Sixto Chacón, compañero nuestro. Compartimos con él misiones, trabajos en parroquias. Que descanse en paz. Después de tanto trabajo, nuestro hermano Sixto Chacón. Esta es la tristeza humana. Pero hay una tristeza animal. Anoche, en el estadio Cuscatlán de nuestra ciudad, una estampida estúpida animal causó la muerte al menos a 9 personas y heridos. Es un punto de quiebre, un punto de reflexión. La religión del fútbol no puede seguir así. O se pone orden. Yo espero que pongan orden. Se habla de venta de boletos falsos. O se llega al fondo de esas cosas. O vamos a seguir perdiendo vidas de forma estúpida, como ayer en una estampida, arrancando los portones del estadio. La muchedumbre pasa encima de los demás, les provocan la muerte. Hay una niña entre los muertos, lamentable. Lo primero es natural, lo segundo es humano, es animal y es corregible. Dios quiera que se ponga fin a ese tipo de actividades, a ese tipo de cosas. El fútbol no puede provocar muertes, no debe provocar muertes. En la homilía de hoy, el segmento de hoy, vamos a terminar el primer pensamiento de Monseñor. Recuerda que el primero de los pensamientos es que la pobreza es una denuncia divina. Y hoy Monseñor nos va a enseñar que fácil es denunciar hacia el pueblo. La iglesia denuncia y la iglesia denuncia, pero Monseñor le agrega la nota característica. También la iglesia tiene que ser denunciada. Esto es lo que encontramos hoy. Los pobres, la pobreza es una denuncia contra la iglesia. No nos quedemos en la mitad. La iglesia que denuncia, la iglesia profética, sí, pero la iglesia también tiene que ser denunciada. Y las frases que vamos a encontrar ahora en esto, el pensamiento, dice, el pensamiento que escogí para el día de hoy dice lo siguiente: también es santa la pobreza, porque ella también reclama y denuncia a nuestra misma iglesia. Este pensamiento es también de Puebla, cuando nos dice: el compromiso con los pobres y los oprimidos y el surgimiento de las comunidades de base han ayudado a la iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres en cuanto la interpelan constantemente, llamándola a conversión, y por cuanto muchos de ellos realizan en su vida los valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad para acoger
el don de Dios. Esa es la frase de hoy, es una cita de Puebla en el número 1147. Pero continúa, Monseñor, porque todo el que denuncia debe estar dispuesto a ser denunciado. Y dice, con esto termino, y los pobres son el grito constante que denuncia no solo la injusticia social, sino también la poca generosidad de nuestra propia iglesia. La poca generosidad de nuestra propia iglesia. La iglesia denuncia, sí, pero también debe estar dispuesta a ser denunciada. Y qué bueno que la pobreza y que los pobres y las pobres sean un signo de denuncia para que la iglesia se comprometa cada vez más. Oigamos a Monseñor. Este es mi primer pensamiento en la homilía de hoy y me alegra de haberlo hecho con estas consideraciones que en un país muy organizado como es Bélgica hizo comprender un poco lo que es difícil comprender en aquellos ambientes, una iglesia que no se mete en política, sino que desde la palabra de Dios profética está denunciando en una realidad que habla por sí en los pobres, la denuncia de la injusticia del pueblo. También es santa la pobreza porque ella también reclama y denuncia a nuestra misma iglesia. Este pensamiento es también de Puebla. Cuando nos dice el compromiso con los pobres y los oprimidos y el surgimiento de las comunidades de base han ayudado a la iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres, en cuanto la interpelan constantemente, llamándola a conversión, y por cuanto muchos de ellos realizan en su vida los valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad para acoger el don de Dios. Porque todo el que denuncia debe estar dispuesto a ser denunciado. Y si la iglesia denuncia las injusticias, está dispuesta también a escuchar que se la denuncie y está obligada a convertirse. Y los pobres son el grito constante que denuncia no solo la injusticia social, sino también la poca generosidad de nuestra propia iglesia. Llegamos a la sección bíblica. Les decía que ya estamos en la recta final. Hoy es domingo de Ascensión. La fiesta tradicionalmente era el jueves de Ascensión. Se pasa por razones pastorales al domingo más cercano y hoy, domingo 21, es el domingo más cercano al jueves de la Ascensión. A partir de hoy, vamos a tener una semana para prepararnos a la gran fiesta de cierre de la Pascua, que es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la Ascensión, les decía ayer, es original y exclusiva de Lucas. No la vamos a encontrar en otro evangelio, ni Juan, ni Marcos, ni Mateo. No. Lucas nos va a dejar una gran enseñanza el día de hoy, en la primera lectura. Y Mateo lo va a hacer desde el Evangelio, la parte final del Evangelio. Quiero recordarles que lo que vamos a leer en este momento de Lucas está tomado de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Es una parte agregada
porque hubo que hacer una introducción a los Hechos de los Apóstoles y una conclusión al Evangelio de Lucas. En el texto original, los dos eran un solo texto, desde el inicio del Evangelio hasta el final de los Hechos de los Apóstoles. Pero en la historia decidieron partir en dos el libro, le hacen una conclusión al texto del Evangelio y lo llaman Evangelio de Lucas, y le hacen una introducción a lo que va a quedar después como Hechos de los Apóstoles. Les digo esto porque no quiero que se escandalicen con aquello que el que le agregue una coma, el que le quite una tilde, no, eso no es definitivo. Aquí hay una señal, aquí le quitaron, aquí le pusieron. Igual en el Evangelio de Marcos. Marcos originalmente termina en el capítulo 16, versículo 8. Lo que está de 9 al 20 son agregados. Son retazos de otros evangelios que los incrustaron en Marcos, pero no es ningún delito, solamente tiene una razón pastoral. Este texto que vamos a escuchar ahora en la primera lectura es eso, es una razón pastoral. Decidieron hacerlo así para que se entendiera mejor el evangelio. Por eso usted va, y espero que lo comprendamos de esta manera. Vamos a saborear estas palabras de Lucas y de Mateo, y usted va a decir precisamente esto. Qué bueno que lo partieron, porque si no, no lo hubiéramos comprendido como lo comprendemos ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice lo siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero que hayan visto, que hayan descubierto la introducción, que es un agregado al libro de los Hechos de los Apóstoles. Los versículos del 1 al 4 son la introducción. Hemos leído del 1 al 11, pero está claro que necesita escribirle, según el texto, al mismo Teófilo al que le escribió el Evangelio, el inicio del Evangelio. Querido Teófilo, como te escribí en la primera parte, porque esta es la segunda parte. No hay otro texto donde se nos describa que Jesús
fue subido al cielo, subió al cielo. Los discípulos contemplaban ese espectáculo viendo hacia el cielo. Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo volverá, como lo han visto marcharse. Esta es la ascensión. Les quiero comentar que creo que estamos en condiciones de distinguir la ascensión de Jesús, distinguirla de la asunción de María. Son dos cosas completamente diferentes. La Virgen María no tiene ningún poder. Ella fue asunta, fue llevada, fue subida. Jesús sí tiene poder. Él subió porque Él sí tiene poder. Ascensión de Jesús, asunción de María. La asunción de María es un dogma de 1950, reciente, la asunción. No era posible que María se quedara enterrada en Jerusalén. No, Dios quiso llevársela. Por eso los arqueólogos y paleontólogos y todos los ólogos no pueden encontrar un solo huesito, un solo resto de la Virgen María. No es esa la historia. Igual que de Jesús, no tenemos el cuerpo. Entonces Jesús sube por su cuenta, por su poder, y María es llevada por el poder de Dios. La segunda lectura de hoy está tomada de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, del capítulo 1 y versículos del 17 al 23, y dice lo siguiente: Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús fue llevado. Jesús se lo lleva el Padre, porque Jesús tiene su propio poder. El Padre y Jesús son uno solo. Subió Jesús a la casa del Padre, y el Padre lo sienta a su derecha y pone todo el mundo bajo sus pies. Y nosotros disfrutamos de la gloria que Él tiene. Lo mismo que le pasó a Jesús nos va a pasar a nosotros. Anoche falleció Sixto Chacón. Sixto no tiene poder, pero por el poder de Dios, Sixto está en el seno del Padre, ahí a la par de Jesús, con Monseñor Romero y con San Vicente de Paúl, y con el Padre Juan Rúterar, el Padre Marino Braspenin, compañeros sacerdotes que lo animaron, lo inspiraron en ser parte de la congregación de la misión. Allá está con el Padre Chacón, Padre Juan Mendoza, Padre Pizabaj, Padre Pedro Aguilar, todos ellos, Egberto Hernández y otros, el hermano Pedro, el hermano Chalío, todos los compañeros, hermanos cojutores, ahora están ahí sentados en la mesa de Jesús. El Evangelio de hoy
Está tomado en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En Mateo no hay ascensión, solo hay el envío. Vayan por todo el mundo, porque se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El envío que hace Mateo es fundamental, es trascendente. Pero la experiencia que nos manifiesta Lucas en los Hechos de los Apóstoles es único y particular. Jesús, a la vista de sus discípulos, se eleva al cielo. ¿Cuál es la intención de un evangelio con el otro? Recordemos que Mateo lo que busca es que Jesús sea reconocido como el nuevo Moisés. Por lo tanto, la ley de Moisés ya no tiene validez, porque Jesús vino y le da plenitud, la corrige, la mejora, la hace más ley de Dios. Y quiere que la iglesia sea reconocida como el nuevo Israel. El viejo Israel no quiso creer en Jesús. Ese viejo Israel, el actual Israel que tenemos aquí, en guerra invasiva contra sus vecinos palestinos en la franja de Gaza, ese Israel viejo tiene que aprender, tiene que incorporarse al nuevo Israel, que es la iglesia. No lo quiere hacer, Israel se lo pierde. Son las dos intenciones que podemos notar de San Mateo. Jesús es el nuevo Moisés y la iglesia es el nuevo Israel. Lucas no tiene ese problema. Lucas no quiere decir que Jesús es el nuevo Moisés. No. Lucas nos presenta a un Jesús como el Dios de los pobres, el Dios de la misericordia, el Dios de la ternura, el Dios de la mujer, el del huérfano, el de la viuda. Por eso las parábolas de Lucas son completamente diferentes a las parábolas de Mateo. ¿Qué otra cosa quiere Lucas? Que el mundo griego que se cree grandísimo porque tiene mucho conocer, mucha sabiduría en su cabeza, que sepan ese mundo griego que hay una sabiduría superior, y esa sabiduría superior está en los discípulos. Quiero que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el confín del mundo. Quiero que vayan, quiero que enseñen. Eso es Lucas. Lucas, como evangelio de los pobres, como evangelio de la ternura, se va. Jesús se va, pero va a volver a venir. Se va, pero no se muevan, quédense por aquí. No se alejen de Jerusalén, porque va a venir el Espíritu, y esas personas con el Espíritu son invencibles. Los griegos, al leer esto, dicen: bueno, yo soy de la corriente de Platón, yo soy de la corriente de Aristóteles, yo de Heráclito, yo de etcétera, toda la filosofía. Pero no tienen el Espíritu. Y un campesino y un pescador, Pedro,
ya con el Espíritu Santo, lanza un discurso que ningún griego hubiera podido decir. La diferencia es que Pedro tiene el Espíritu. La diferencia es que el griego, el filósofo, solo tiene estudios. De esto vamos a hablar toda esta semana. Vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendiciones para todos y para todas.